Buenos días a todos, soy Cecilia Tobar, soy filósofa y trabajo en el Instituto Bartolomé de las Casas. Conmigo vamos a trabajar hoy día, en este video, el tema de la ética del líder, es decir, qué criterios éticos deben conducir la acción del líder. Durante la exposición vamos a tener de vez en cuando un tiempo para trabajar personalmente o en grupo. Yo les voy a indicar en ese momento para que ustedes puedan poner pausa en el video, hacer el trabajo y después volver a poner play en el video. Bueno, comencemos con la siguiente pregunta. Hay una frase que se oye mucho en el Perú hoy día y es: no importa que robe con tal que haga obra. Yo les propondría ahora que hagan un trabajo personal o de grupo sobre qué piensan ustedes de esta frase. Pueden poner pausa ahora. Ahora pueden poner play para continuar. Lo que podemos concluir es que esta frase, la realidad que ella transparenta, es destructiva para la sociedad. La desmoraliza, quita confianza de la gente en las otras personas y también en los políticos, lo que es muy negativo y es lo que ahora vivimos más en el Perú. Por eso es que es importante trabajar la ética del líder. Vamos a trabajar tres partes en la ética del líder. Primero vamos a ver qué es la ética. En segundo lugar vamos a ver la relación entre ética y política. Y en tercer lugar vamos a ver los criterios éticos para la acción del líder. Vamos a ver ahora la primera parte de esta clase. ¿Qué es la ética o moral? Ética es una palabra griega. Moral es una palabra latina. Las dos significan lo mismo. Manera de vivir. Esta manera de vivir es lo que es la vida buena para el ser humano. ¿De qué manera vivir para ser como seres humanos plenamente realizados? Les planteo la siguiente pregunta. Ustedes piensen personalmente o en grupo, ¿qué es ser feliz? Ahora pueden poner pausa. Pueden volver a poner play. Para responder la pregunta ¿qué es ser feliz? Decimos que es tener una vida digna del ser humano. Un elemento fundamental de la felicidad es la integridad, es decir, actuar de acuerdo con la propia conciencia. La conciencia personal es el máximo criterio en moral. Y cuando uno quiere actuar bien, tiene que hacerlo de acuerdo a su propia conciencia. Eso es la integridad. La ética tiene dos funciones principales, tanto en la vida personal como en la sociedad. Una función crítica, que es que denuncia todo lo que es inhumano o deshumanizante. Y una función utópica, que más bien propone o proyecta aquello que es digno del ser humano, esperanza, sentido. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta exposición. La relación entre ética y política. Tenemos que decir que hay dos posiciones sobre esta relación. Unos dicen que ética y política son inconciliables. Lo dicen porque piensan que la política es sucia. Es una cosa que escuchamos mucho. La política es sucia. Es decir, solo quedan dos posibilidades. O participo y me ensucio, lo que puede llevar en algunos casos a una actitud cínica, o no participo para no ensuciarme, y esto es un caso de moralismo evasivo. En cambio, otras personas, otros filósofos, pensadores, piensan que la ética es inseparable de la política. Ahora bien, la ética política tiene que ser una ética especializada, adecuada a las características propias de la política. Y así como podemos señalar una ética médica, igualmente podemos desarrollar criterios adecuados a la política. Para esto tenemos que saber qué es la política. La palabra polis viene del griego y la palabra civitas viene del latín. Las dos significan ciudad. Por tanto, la ética política se refiere a nuestra manera de vivir en sociedad, cómo vivir juntos como ciudadanos. Es una ética para la vida en sociedad.
Ahora les voy a proponer una nueva pregunta, que es la siguiente. Lo que hemos dicho sobre ética y política, ¿cambia tu idea de la política? ¿Cómo la cambia? Pongan pausa ahora. Vamos a retomar nuestro trabajo viendo la tercera parte de esta exposición, es decir, los criterios éticos para la acción del líder. Voy a proponerles 8 criterios y en cada uno una pregunta también. El primer criterio es el valor ético fundamental, que Kant, filósofo alemán, llama el imperativo categórico, porque todos debemos obedecerlo. Ese valor ético fundamental es la dignidad de la persona humana. De la dignidad de la persona humana se derivan los derechos humanos, que todos deben respetar y que corresponden a todos, son universales. Y aquí les planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo contribuyes tú a la vigencia y ampliación de los derechos humanos? Hagan pausa ahora para trabajar en grupo. Bien, retomemos nuestro trabajo viendo el segundo criterio fundamental, y es el valor fundamental en la vida social. Según el filósofo norteamericano John Rawls, este es la justicia, y se trata de la justicia de las estructuras sociales. Estructuras sociales justas son las que dan a todos iguales oportunidades de acceder a los bienes y a los cargos. Entonces aquí les planteo a ustedes la siguiente pregunta. ¿Cómo contribuyes a lograr mayor justicia social? Hacemos una pausa entonces. Ponemos de nuevo play y pasamos a ver el tercer criterio ético. Se trata de las virtudes o actitudes sociales y políticas necesarias para una convivencia en la sociedad. Se trata, por ejemplo, de actitudes como la solidaridad, la transparencia, la tolerancia y el diálogo, el rendir cuentas, la honestidad, etc. Sin estas actitudes, la vida en sociedad, en la política, en la polis, resulta poco viable. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿tú cómo practicas estas virtudes sociales y políticas? Pongan pausa para hacer un trabajo de grupo o personal. Vamos a ver ahora el cuarto criterio para la acción del líder. Es el buen gobierno. El buen gobierno consiste en saber hacer buen uso del poder, es decir, usarlo para el bien común. Este es el fin de la política. Cuando no se usa el poder para el bien común, se pierde la calidad ética de la política, se pierde su finalidad. En el ejercicio del buen gobierno hay que tener en cuenta que en la sociedad existen diferentes grupos que tienen diferentes intereses. Esto es normal y por lo tanto es esperable que haya conflictos. Los conflictos en sí no son malos, pero hay que saber resolverlos. Resolverlos de manera que no se recurra a la violencia, sino al acuerdo, al diálogo, a la discusión para llegar a un acuerdo. Sobre este tema les voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Estás bien preparado para el cargo que tienes? ¿Cómo te preparas para ser un buen líder? Ahora pongan pausa para trabajar esto personalmente o en grupo. Pasemos ahora al quinto criterio ético para la acción del líder. Se trata de la ética de las organizaciones. Las organizaciones parecen impersonales, parece que nadie tiene la responsabilidad allí, pero en verdad las organizaciones sí tienen responsabilidad social y moral porque están formadas por personas y personas que toman decisiones. En esas decisiones tienen que respetar los criterios éticos. Por lo tanto, las organizaciones, las instituciones, las empresas sí tienen que respetar la ética. Ahora les planteo la siguiente pregunta para el trabajo personal o de grupo.
tu organización es responsable? Pongan pausa para trabajar esto en grupo o personalmente. Retomemos nuevamente para ver el sexto criterio ético o moral. Yo lo voy a decir de manera un poco paradójica. Los medios justifican el fin. No me estoy equivocando. Ya sé que la frase común es decir, el fin justifica los medios. Pero justamente yo quiero afirmar que son los medios los que justifican el fin. Esto es reflexión de muchos moralistas contemporáneos, que ponen el énfasis no solamente en los resultados, sino en los procesos. Y tienen en cuenta un hecho fundamental. Nosotros decidimos sobre los medios que usamos. Tomamos decisiones sobre qué medios vamos a usar. Y ahí se juega la ética. Por eso les propongo la siguiente pregunta. ¿Qué medios usas para lograr tus objetivos? Pongan pausa para trabajar esto en grupo o personalmente. Pongan de nuevo play para continuar con la exposición. Vamos al séptimo punto, que trata del poder. El poder es la esencia de la política. Tenemos a veces la idea de que el poder es algo malo, pero no. El poder es algo bueno, porque nos permite lograr nuestros objetivos. Pero es un medio, no debemos nunca tomarlo como un fin en sí mismo. El poder es, en política, materia de mucho debate. Hay dos maneras de verlo. Para unos el poder es dominio, mando, capacidad de hacer que el otro haga lo que yo quiero, de ordenarle. Ese es el poder entendido como fuerza, sea la fuerza de las armas, sea la fuerza del dinero, cualquier tipo de fuerza. Pero hay otra manera de ver el poder, y es el poder como ponernos de acuerdo para actuar. Esta es la visión democrática del poder. El poder político es este segundo, es ponernos de acuerdo para actuar. Y este poder político es, por lo tanto, lo contrario de la fuerza, es decir, lo contrario de la violencia. Hannah Arendt, filósofa alemana, judía, que tuvo que escapar para no caer en un campo de concentración y estudió entonces los totalitarismos, decía que el poder es lo contrario de la violencia y que la única manera de combatir la violencia es mediante la acción política, la acción del ciudadano en la sociedad. Y de esa manera se contrarresta los poderes fácticos, los poderes que usan la fuerza para imponer sus criterios. Bien, después de ver esto les propongo la siguiente pregunta. Ustedes, ¿cómo usan el poder que tienen como líderes? Pongan pausa para trabajar esta pregunta. Pasemos ahora al octavo y último punto de los criterios éticos para la acción del líder. Voy a hablarles de la corrupción. Es un tema muy actual hoy en el Perú. La corrupción es algo que desnaturaliza. Por ejemplo, un animal muere y se corrompe, es decir, deja de ser un animal vivo. Igualmente, en la política, la corrupción la desnaturaliza. ¿En qué consiste esa desnaturalización? Hemos visto que la política es el uso del poder para el bien común. Cuando se usa el poder para provecho propio, para obtener fama, dinero, más fuerza, más capacidad de dominar a los otros, se pervierte la política. Se olvida el fin fundamental de la política, que es el bien común, y entonces la política se corrompe. Corrupción entonces no es solo robar, sino usar el poder de una manera que no es la que legítimamente le corresponde. Usarlo para el provecho privado en vez de usarlo para el bien público. Bien, en la corrupción influyen en numerosos factores. Uno muy importante en la historia peruana ha sido el autoritarismo. La época autoritaria, los 90, fueron la época de mayor corrupción en el Perú. Y esto tiene una razón.
y es que los autoritarios no tienen que dar cuenta de sus actos y simplemente realizan en secreto sus operaciones. Nosotros las pudimos ver porque las filmaron. Su egocentrismo era tal que filmaron lo que hacían para poder controlar justamente a las visitas esas que tenía Montesinos. Pero cuando eso se reveló, toda la gente pudo ver públicamente lo que se hacía en privado, cómo en secreto se usaba el poder. Y ahí estalló el régimen. Bueno, entonces el autoritarismo es una de las causas de la corrupción, uno de los factores que favorecen la corrupción. Debemos, por lo tanto, procurar que haya una sociedad democrática, donde lo que está siendo decidido sea conocido por todos. Hay una segunda condición que favorece la corrupción y que ahora está muy presente en el país, y es la impunidad. Los corruptos no todos son castigados. Ahora tenemos una ola de denuncias, etcétera, pero han demorado mucho tiempo y no se sabe si todas van a llegar a la condena de los culpables. Hemos visto muchas veces gente corrupta que sale libre porque prescriben sus delitos o porque simplemente tienen influencia en el Poder Judicial. Y entonces tenemos instituciones débiles. La causa de la impunidad son las instituciones débiles. Tenemos una Contraloría que no funciona bien, una Fiscalía que no funciona bien, un Poder Judicial que tampoco funciona bien. Y todo esto hace que muchas veces la justicia no se alcanza. Y lo que nos queda como voces para influir son la opinión pública, los medios de comunicación, las protestas de grupos que rechazan esta impunidad. Y a veces tienen éxito y otras veces no son escuchadas. Pero la impunidad produce un clima en la sociedad que es negativo, es un clima de tolerancia a la corrupción. De ahí viene la frase famosa, no importa que robe con tal que haga obra, porque se piensa que todos van a robar. Pero eso, ya les he dicho, es negativo. Hay que usar el poder de manera transparente. Y aquí viene la receta contra la corrupción. La receta contra la corrupción consiste en transparencia y vigilancia. Transparencia significa que lo que es público se debe decidir ante los ojos del público. Los asuntos públicos no tienen por qué ser decididos en secreto, salvo que sea un caso extremo de guerra o de peligro realmente grave. Pero si no, todo lo que es referente a la vida social que nos concierne a todos debe ser discutido a los ojos de todos. Eso es la transparencia. Y el segundo antídoto es la vigilancia. La vigilancia, por supuesto, corresponde a la ciudadanía en general, a ustedes, a mí, a las instituciones de la sociedad civil, pero corresponde sobre todo a las instituciones del Estado que tienen esa función, que ya las he mencionado: Contraloría, Fiscalía, Poder Judicial. Todos ellos tienen que cumplir su papel y para eso es importante que esas instituciones sean fuertes y sean honestas. Entonces, para trabajar este tema de la corrupción, ahora personalmente o en grupo les planteo la siguiente pregunta: ¿cómo evitar la corrupción del líder o del político? Pongan pausa para hacer el trabajo de grupo o personal. Como conclusión de todo este tema de la ética del líder, quiero decir lo siguiente. Lejos de ser inútil, la ética es indispensable en la política y en la vida del líder. La ética le da legitimidad al líder, al político, y le da también credibilidad, lo que es muy necesario en el Perú hoy día. Vemos que la política está muy desprestigiada y nadie cree en los políticos y tampoco nadie cree en los líderes. Y eso es muy negativo para la sociedad porque sin política, sin liderazgo, quedamos librados a las fuerzas de la violencia, como hemos visto. Entonces es muy importante que tengamos dirigentes políticos, líderes que tengan ética y honestidad. Con eso terminamos
esta clase y yo quiero dejarles un trabajo final. El trabajo final consiste en que ustedes tomen las respuestas que han dado a los 8 puntos que les planteé como criterios éticos para la acción del líder y a partir de esas respuestas hagan un borrador de código de ética del líder. Es decir, ustedes a partir de los temas que les he señalado, los 8 temas, saquen una especie de reglamento ético de código de ética del líder que les va a servir a ustedes entonces en su trabajo personal como líderes. Muchas gracias a todos.